con la Biblia. Amén. Y quiero leer una cita bíblica que creo que ya se ha leído, bendito sea Dios, y que viene siendo como el tema general de todas las enseñanzas que se han estado trayendo acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Así que yo le voy a invitar a que busquen segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el verso 16. Cuando lo tengan, me dicen amén. Gloria al Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. La destreza a la hora de encontrar un pasaje bíblico, hermanos, solamente se puede conseguir cuando nosotros leemos continuamente la palabra del Señor. Amén. El que es diestro, ¿verdad? El que lee la palabra y escudriña, hermano, poco a poco va aprendiendo dónde están ubicados los libros, dependiendo de la cantidad de páginas. Amén, bien, lo tenemos. Dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no a medias, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden tomar asiento. Como hemos dicho, hemos estado celebrando durante el mes de septiembre lo que es el mes de la Biblia. Y bendito sea el Señor, doy gracias a Dios por los maestros, ¿verdad? Aquellos que estaban y los que se han ido incorporando por el excelente trabajo que han hecho y el esfuerzo. Ayer, hermano, nos gozamos con toda la actividad que tuvimos, precisamente conmemorando lo que es el mes de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y ello hay una ciencia, por así decirlo, que es la bibliología. Y es la ciencia o el estudio de la Biblia como un conjunto de libros, bendito sea Dios, de libros sagrados. Recordemos que la Biblia, aunque el nombre que tiene es en singular, pero sin embargo la Biblia es una pluralidad de libros. Por así decirlo, es una enciclopedia. Amén, bendito sea el nombre del Señor, pero se le llama la Biblia en singular, en griego. ¿Por qué? Porque aunque son muchos libros, pero fue un mismo espíritu quien la inspiró. Y la Biblia, aunque son muchos libros, tiene una misma corriente de pensamiento, una misma corriente de idea, un mismo mensaje. Amén, bendito sea Dios, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Amén. Tiene un solo mensaje. Ahora bien, hay gente que dice: yo no creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por hombres. Es cierto que Dios utilizó hombres para escribir la Biblia, pero detrás de esos hombres que escribieron estaba la inspiración divina, estaba la inspiración de Dios para que ellos escribieran no lo que ellos desearon escribir, sino lo que Dios quiso que ellos escribieran. Bendito sea el nombre del Señor. Su formación, inspiración, estructura e historia hacen de la Biblia un libro único, un libro especial, un libro que no solamente contiene unas letras, sino que contiene el plan de Dios, que contiene el mensaje de Dios, la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, para la redención de toda la raza humana. Bendito sea Dios. La Biblia fue escrita por la inspiración divina. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos la inspiración? Esto lo que quiere decir es
que lo que escribieron por el soplo o por lo que Dios le inspiró, lo que Dios le transmitió por medio de su Santo Espíritu. Y por eso es que usted ve que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder extraordinario. Aleluya. Aleluya, es el único libro que cuando usted lo lee, bendito sea Dios, es como si estuviera hablando con su autor. Y ayer se dijo algo de eso, hermanos, que es totalmente correcto. Cuando usted lee la Biblia, no es como leer cualquier libro, es que las entrañas del ser humano son conmovidas, es que el ser humano es confrontado, es que el ser humano es tocado, porque no es cualquier palabra. Aleluya, sino que es el mismo Dios que está hablando a través de sus sagradas escrituras. Oh, mi alma alaba y adora el nombre poderoso del Señor. La revelación de Dios. Podría decirse que la Biblia es la autorrevelación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios de manera personal, Él mismo se revela al ser humano y revela su plan de redención. Es la autorrevelación de Dios para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos conocer el plan de salvación que Él tiene para toda la raza humana. Bendito sea el Señor. Dios se revela a sí mismo, revela su plan, revela su proyecto, revela su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad, aleluya, para con el ser humano. Se podría decir mucho, pero mucho de las sagradas escrituras. Ahora, la revelación se divide en dos. Lo que es la revelación general y lo que es la revelación específica, a través de la cual Dios trata directamente con cada ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, vemos que la Biblia hebrea contiene los mismos libros que nosotros tenemos, pero, bendito sea el Señor, con la excepción de que tiene otra división. Nosotros tenemos en nuestra Biblia 39, en el Antiguo Testamento 39 libros, pero sin embargo ellos tienen 27. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos libros divididos por causa de su extensión. Como eran muy largos, ¿qué se hizo? Que se dividieron. Ahí está Reyes, está Crónicas, está Samuel, están también Esdras, Nehemías, que componían un solo libro, pero no nos vamos a meter en esos detalles. El caso es que, bendito sea Dios, la Biblia hebrea pues tiene esa división y se le conoce también como la Tanakh. Ahora, ¿qué significa Tanakh? Pues significa, bendito sea Dios, que está compuesta por la Torá, Neivim y Ketuvim. O sea, se utilizaron esas tres palabras iniciales para nombrar lo que es la Biblia hebrea. Bendito sea Dios. Se dijo también, esto lo vimos aquí con los niños, que la Biblia, para la constitución de la Biblia se utilizaron tres materiales, y a medida que iban avanzando los tiempos y se iban descubriendo mejores materiales, pues se iban utilizando. Lo primero eran tablillas de arcilla en donde se escribían, luego fueron los pergaminos, bendito sea el nombre del Señor, o pieles de animales curadas, y posteriormente se utilizó lo que es el papiro. Amén. Ok, una planta, ¿verdad?, de la cual se saca este material para allí escribir. Hay algunos detalles, hermano, que se lo quiero dar y luego avanzamos porque no quiero extenderme mucho. Miren, bendito sea el nombre del Señor. El papiro era un material quebradizo hecho de fibra de una planta común en todo el cercano oriente. Estas se unían unas contra otras para formar largas tiras, ¿verdad? Imagínese usted, por ejemplo, estos libros que eran muy largos, cuando usted tenía un rollo de eso que para empezar a leerlo era un poco complicado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, ¿verdad?, estos libros tan largos se dividieron. Pero hay un detalle, miren. Estas tiras se unían unas con otras para formar largas tiras, las cuales eran enrolladas en cada extremo.
De hecho, me parece que Caleb tenía el rollo este así, ¿verdad? Enrollado por ambos lados. No sé si se fijaron. ¿Cuántos se fijaron? No se fijaron. Hay que fijarse en los detalles. Gloria al Señor. El caso es que un libro de estos rollos, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba códice. Amén. Se llamaba códice, un libro hecho por estos rollos. Luego estaban las copias más viejas existentes en la Biblia. ¿Sabe cómo se llaman? Se llaman manuscritos. Lo que son las copias viejas más existentes de la Biblia se conocen como manuscritos. Y luego estaban los escritos hechos por la propia mano de su autor, que son llamados autógrafos. Amén. Yo veo gente que no anota, pero como usted tiene muy buena memoria, gloria al Señor. Pero son datos importantes. El problema, hermano, es que no anotamos. Y yo le aseguro que al terminarse el culto le pregunto algo de esto y la mayoría no se va a acordar. Bueno, y les repito esto. Los libros hechos por estos rollos de papiro se llamaban códice. Códice. Luego, las copias más antiguas, más viejas, amén, se llamaban manuscritos. Y los escritos hechos por la propia mano de su autor son llamados autógrafos. Ahora bien, bendito sea el Señor. Como explicaba muy bien nuestro hermano Manuel ayer, bendito sea Dios, además de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, se escribieron muchos más. Y hay que tener mucho cuidado. Hay un libro que anda circulando mucho por ahí, que es el libro de Enoch. Y se escribieron muchísimos libros. El libro de Enoch, entre otros libros. Ahora bien, son libros que algunos de ellos, por ejemplo, están los libros apócrifos. ¿Usted sabe lo que significa apócrifo? ¿Qué significa apócrifo? Significa oculto. Oculto. Oculto, libros ocultos, son libros, hermanos, que no entraron dentro del canon. ¿Por qué? Porque, bendito sea Dios, no cumplían con las normas establecidas para reconocer un libro como inspirado. Pero otro detalle es que estos libros se escribieron en el periodo de los 400 años de silencio. Recordemos que el último profeta, ¿quién fue? Fue Malaquías. Y desde Malaquías hasta Juan el Bautista fueron aproximadamente 400 años. Y en ese periodo de tiempo fue que se escribieron los libros estos que están ahí, lo que contiene la Biblia católica, amén, y que nosotros no tenemos. Por eso no son aceptados, uno de los motivos dentro del canon, porque fue cuando Dios no inspiró, cuando Dios no habló y cuando Dios no dijo nada. Por tanto, lo que se escribió ahí salió de la mente de un hombre, pero no de la mente de Dios. Amén. Y todo lo que salga del hombre, de su humanidad, de su conocimiento, no es válido. Aquí lo que vale es lo que diga el Señor. Hay algunos de estos libros que se pueden recomendar para leer. ¿Por qué? Porque contienen datos históricos. Por ejemplo, primero y segundo libro de Macabeos. ¿Por qué? Porque ahí relata una historia de cuando se dividió lo que fue el imperio griego en 4 partes. Y luego, hermano, toda la historia que sucedió cuando se levantó, bendito sea Dios, a ver si me acuerdo del nombre, no recuerdo si era Matatías, el padre de los Macabeos. O sea, tanto él como sus hijos, después de una serie de cosas que sucedieron, se levantaron. ¿Para qué? Para ellos, hermanos, luchar contra la oposición, contra el pueblo que había oprimido a la nación. Amén. Y una de las cosas que ellos hicieron fue purificar el templo cuando vino Antíoco Epífanes y contaminó el templo sacrificando un cerdo, hermano, y derramando su sangre dentro del templo. Pero ok, no nos vamos a meter en muchos de estos detalles. Esto es ya para un estudio más profundo, pero para que tengan la idea. Entonces ahí narra cómo ellos se levantaron uno después de otro. ¿Para qué? Para libertar al pueblo y para que así el templo fuera purificado. Amén.
Ok, cuando hablamos del canon, el canon, hablando estrictamente, era una vara o caña de medir. Amén, una vara o caña de medir. Las escrituras consideradas como norma de fe y de conducta tenían que pasar por esta regla. Amén, tenían que pasar por esta regla que medía si realmente este libro podía entrar dentro de los libros inspirados. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. El caso es que hubieron libros que no entraron dentro del canon. Y creemos que, por supuesto, estaba la voluntad de Dios detrás de eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiso que llegara a nosotros lo que realmente iba a ser de bendición y de edificación para nosotros, así como también para dar a conocer su plan de redención, bendito sea el Señor, para toda la humanidad. Amén. Bendito sea Dios. El canon del Antiguo Testamento, se estima que el canon hebreo eran 24 libros, perdón, que dije 27. Los mismos 39 que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Gloria al Señor. También encontramos en el Nuevo Testamento lo que es el canon del Nuevo Testamento, en donde también se escribieron más libros de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 4 evangelios. Sin embargo, hermanos, según algunos teólogos, se escribieron más de 60 evangelios. Pero sin embargo, nosotros tenemos solo 4. ¿Por qué? Porque los otros no fueron reconocidos y no fueron aceptados. Amén. No pasaron la medida, gloria al Señor, para que se consideraran libros inspirados por Dios. Amén. Y a su nombre. Ok, escuche esto. Gloria al Señor. A finales del siglo IV, en el año aproximado del 393 después de Cristo, amén, en Cartago, ¿qué se hizo? Que se cerró el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor, bendito sea Dios, fue guiando a las personas. No fue que pusieron los libros y empezaron a elegir cuál sí y cuál no, sino, hermano, que de una manera natural hubieron libros que se fueron quedando a un lado, hasta que se aceptó los libros que hoy tenemos como, bendito sea Dios, los libros inspirados y que podrían formar parte del canon. Entre los años 150 antes de Cristo y 150 después de Cristo, las escrituras hebreas fueron divididas en palabras. Yo pensaba que la Biblia la había escrito un dominicano. Gloria al Señor. Sí, porque uno en Santo Domingo se convierte, te llega la Biblia y tú piensas como que luego uno es que va aprendiendo algunas cosas. ¿Saben por qué se lo digo, hermanos? Porque partiendo de ahí, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros vemos e interpretamos las escrituras. Las escrituras no fueron escritas por un dominicano, ni tampoco por un hondureño, ni por un colombiano, y así podríamos mencionar muchísimos países. Bendito sea Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Se dijo en principio que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos 3 idiomas? En arameo, hebreo y griego. ¿Qué significa eso? Bendito sea Dios, que se escribió en un contexto totalmente diferente al latino, al nuestro, en una cultura diferente. Bendito sea el nombre del Señor. La escritura, cuando se hicieron, recordemos que los hebreos se escriben de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Cuando se escribieron la palabra del Señor, hermanos, no estaba dividido ni en capítulos, no estaba dividido en versículos, no estaba dividido en puntos. Y yo digo, ¿y cómo entendían ellos? Otra cosa, no tenían consonantes. Sí, perdón, vocales. No tenían vocales. Entonces, hermano, yo no sé cómo, pero ellos entendían, hermanos.
Ahora bien, hubo un grupo que se llamó los masoretas. ¿Alguien lo ha escuchado mencionar? Bueno, los del Instituto Bíblico lo habrán escuchado mencionar. Los masoretas se encargaron ¿de qué? De hacer que nosotros podamos entender la Biblia de una manera más clara y más precisa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El caso es que no estaban divididos en capítulos ni en versículos. No había separación entre palabras ni vocales, ni signo de puntuación, ni título de cabecera, que a nosotros nos ayuda mucho. Hubo alguien que dijo, hermano, erradamente, que el título está de que como para manipular al que va a leer, hermano, y eso es totalmente equivocado. Porque el título lo que hace es como resumir lo que está escrito aquí. Te da una idea de qué es lo que se va a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. El caso es que no estaba dividido en nada de eso. Y mire, hermano, era complicadísimo. Una Biblia que no estaba dividida ni en capítulos, ni en versículos, ni en palabras, ni en nada. Usted ponerse a buscar en la Biblia. Si nosotros hoy nos cuesta encontrar un libro con su capítulo y versículo, imagínese usted una Biblia que no estaba dividida en nada. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, qué bueno es el Señor. ¿Saben qué? Aleluya, que ahí se revela el plan de Dios desde el principio. Dios quería que la palabra llegara a nosotros de una manera que la pudiéramos entender, que la pudiéramos asimilar, que la pudiéramos digerir para que nadie tenga excusa. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oiga esto, miren, son datos importantes. La división del Antiguo Testamento en palabras fue establecida por estudiosos judíos de las Escrituras llamados masoretas. Los masoretas, amén, de Masora. Eso me acordó a Mazorca, ¿verdad? Como ok, la división en capítulos se hizo en el siglo XIII. O sea, en el año 1226 se dividió la Biblia en capítulos por el teólogo inglés Stephen Langton. Como que se le queda uno pegado a la lengua. Langton. Stephen Langton. Él fue, hermano, quien dividió la Biblia en capítulos en el siglo XIII. Bendito sea Dios. Quien para este entonces era obispo de Canterbury en Inglaterra y fue profesor de la universidad o de una universidad en París. Luego, otro dato, luego vamos a entrar, hermano, en una enseñanza y ya está. Miren, la influencia por el trabajo de los masoretas en el Antiguo Testamento, por su influencia, un impresor francés llamado Robert Etienne dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551. O sea, fue dividida en capítulos en el 1226 y dividida en, bendito sea Dios, en versículos en el 1551. Quien en 1555 también sacó una edición de la Vulgata. Que fue la primera edición de la Biblia entera que apareció con los capítulos y versículos actuales. Y hay que darle la gracia al Señor por esos instrumentos que Dios utilizó. Amén. Para que hoy nosotros, hermanos, pudiéramos tener una Biblia que pudiéramos entender, ¿verdad? Mucho más fácil. Las traducciones, pues bueno, ya eso también se tocó. La Biblia griega, comúnmente llamada la Septuaginta o de los 70. Y recordemos, hermanos, que, gloria al Señor, que fue traducida del hebreo y el arameo. Fue traducida a lo que el griego. Y todo esto, gloria al Señor, porque, bendito sea Dios, allí bendito sea el nombre del Señor. Bueno, antes de eso, miren, el nombre Septuaginta se debe a que solía redondearse al número 70 los 72 traductores. O sea, ellos escogieron 12 de cada tribu, ¿verdad? Pero se redondeó en 70, por eso se le llama la Biblia de los 70. Y bendito sea el Señor, no se tradujo
hasta finales del siglo III antes de Cristo, el año 280, y concluyó a finales del año 100. O sea, que la traducción de la Biblia, hermanos, duró aproximadamente 180 años. Ahora, un detalle aquí, un detalle, y creo que ayer se habló algo acerca de eso. Los que estaban encargados de traducir la Biblia entendían que no estaban traduciendo cualquier cosa. Hoy nosotros tenemos la Biblia como cualquier cosa. La agarramos, la tiramos por ahí, nos olvidamos de ella, le rompemos las hojas y tantas cosas. Hermanos, pero ellos entendían que la Biblia, cuando hablamos de la Biblia o las Sagradas Escrituras, no es la Biblia como nosotros la tenemos. Recordemos que ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Amén. Pero ellos la trataban con un cuidado porque ellos entendían que no era cualquier cosa. Hoy en día nosotros tomamos el nombre del Señor como cualquier cosa. Y hay gente que hasta dice barbaridades del nombre del Señor. Pero sin embargo, ellos entendían que era muy sagrado y ellos sustituyeron el nombre de Jehová, lo sustituyeron por Adonai, que significa Señor. Porque ellos, hermanos, entendían que era un nombre muy sagrado y que no podían mencionarlo así a la ligera. Bendito sea el nombre del Señor. Y pusieron, donde ponía Jehová, ahí ellos ponían en pequeñito Adonai, para que se leyera Adonai en vez de Jehová. El caso es que ellos tenían tanto cuidado que ellos cuando escribían el nombre del Señor nunca lo repetían con la misma pluma. Pero todo eso porque entendían el cuidado, la santidad, hermano, que conlleva, gloria al Señor, el nombre de Dios. Y yo lo que no entiendo, cómo ha crecido tanto el ego del ser humano que se cree que tiene el poder y la autoridad de hablar de Dios de cualquier manera. Y hay hombres que hoy en día no se doblegan, que se creen autosuficientes, que se creen que no necesitan a Dios. Hermanos, pero eso es un error y hoy no lo están viendo, pero llegará el día, dice la palabra, cuando toda rodilla tendrá que doblarse delante de la presencia del Señor y tendrá que rendir cuenta al Dios Todopoderoso. Oh, mi alma alaba y adora a Dios. Mi pregunta es, ¿cuándo tú prefieres ir de rodillas delante del Señor? ¿Cuando sea juzgado, cuando ya no haya solución? ¿O hacerlo ahora, aleluya, para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma? Amén, el sabio lo hace ahora. El que acepta el llamado de Dios lo hace ahora. El que reconoce la grandeza de Dios, su amor y misericordia, lo hace ahora. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, mi alma alaba y adora a Dios. Es ahora. La Biblia, el plan y el propósito de Dios del principio fue que la Biblia llegara a cada uno de nosotros. Los masoretas la dividieron en palabras. Luego la Biblia se tradujo. Gloria al Señor. Como dijimos, la de los 70. Luego hubo otra traducción, que fue la Vulgata Latina, que se tradujo del griego al latín y fue traducida por Eusebio Jerónimo de Estridón, o como se conoce también de un nombre más corto, Jerónimo de Estridón. Y él tradujo la Biblia, gloria al Señor, la tradujo al latín. Luego apareció otro personaje, no voy a entrar en muchos detalles, John Wycliffe, que la tradujo del latín al inglés. Eso fue en el año 1320. Bendito sea Dios. Luego vino la traducción por Martín Lutero. Amén. Que se tradujo del alemán. Perdón, sí, del inglés al alemán. No, del inglés no. Bendito sea el nombre del Señor. Martín Lutero tradujo. Todos los críticos están de acuerdo con afirmar que la influencia de la traducción al pueblo alemán en sus costumbres y en su cultura es de importancia trascendental. Aquí vemos, al traducir la Biblia al alemán, Lutero se convirtió en el padre del idioma alemán moderno. La Biblia de Gutenberg, conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia
Mazarino. También es una versión impresa de la Vulgata que fue impresa por Johannes Gutenberg en Manuncia, Alemania. Bueno, el caso es, para que nosotros entendamos, la Biblia se fue traduciendo a los diferentes idiomas. Luego el hermano Manuel hablaba ayer de la Biblia que usamos nosotros comúnmente. Amén. Que es la versión Reina Valera. Y él explicó por qué se llama Reina Valera. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Bueno, a ver, lo que estaban ayer se pueden acordar, lo que no estaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina, ¿qué hizo? Que la tradujo al castellano y luego, 100 años después, Cipriano de Valera, ¿qué hizo? Que la revisó y por eso lleva el nombre de los dos. Reina, el nombre no, lleva los apellidos de los dos. Aquí dejamos esto, hermano. Ahora, si usted se fija, está traducida en los idiomas que prácticamente más se hablan. El castellano, el inglés, bueno, el alemán, se habla en Alemania. Gloria al Señor. El caso es, hermano, que desde el principio el propósito de Dios era que la Biblia llegara a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios quiso que la Biblia llegara a nosotros? Porque en ella se contiene el plan de redención para toda la humanidad. Pero, además de eso, porque la Biblia es palabra de vida. Porque la Biblia puede cambiar la situación del ser humano. Porque la palabra de Dios puede cambiar al ser humano desde dentro hacia afuera, porque trabaja con el alma. Aleluya, porque trabaja con lo más profundo del ser humano. Miren, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, cuando se inventaron los tipos de imprenta. Gloria al Señor. Yo he estado allí en Alemania y he ido allí al lugar donde bendito sea Dios, esto se hizo, hermanos. Es algo extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, bendito sea Dios, habla al ser humano y el cambio que produce la Biblia en una persona que abra el corazón no lo puede producir ni psicólogo, no lo puede producir la ciencia, no lo puede producir psiquiatra. Aleluya, solamente la Biblia, porque es palabra de Dios. Aleluya, ¿cuántos han sido transformados por la palabra de Dios? Cambia y transforma al ser humano. Santo, mi alma alaba y adora a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. La Biblia tiene poder, tiene autoridad, aleluya, para cambiar la circunstancia en el ámbito natural, pero sobre todo en el ámbito espiritual. Cambia, transforma. Aleluya, santo. ¡Ey, shaka! Mi alma alaba y adora a Dios. Cambia. Cambia y transforma al ser humano. Hay muchísimos testimonios. Muchos testimonios. Santo, mi alma alaba y adora a Dios. Yo no sé si, hermano, si usted no puede sentir el fluir del Espíritu. Hay una presencia de Dios. Santo, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Hay cientos de miles de testimonios. Shakandaraba, Shalaba. Personas, hermanos, que han sido transformadas por el poder de Dios. Personas que han perdido el razonamiento, personas que han perdido la cordura, aleluya, que han sido, hermanos, diagnosticados, confirmados, bendito sea Dios, científicamente, hermanos, que ya de ahí no había nada que hacer, hasta que un día llegó la palabra de Dios. ¡Oh, gloria! Hay un testimonio de una hermana. Con el permiso lo voy a contar. Esta hermana testifica, me lo testificó a mí, tiene un testimonio poderosa, pastora.
Y ella testifica, hermanos, que ella perdió el razonamiento. Esta hermana, hermanos, científicamente, hermano, había perdido el razonamiento, quedó loca. Y tuvo 10 años en esa condición. No sabía de ella. Hacía cosas de una gente que no está en sus cabales. Aleluya. Y ella me contaba en el salón de su casa que ella en esa condición así, hermano, tenían que amarrarla. No podía cuidar de sus hijos, no podía ni siquiera cuidarse ni atenderse a ella misma porque no estaba en sus cabales. Oh, gloria al nombre del Señor. Y ella testifica que un día sentada, amén, enfrente de la televisión, estaba mirando, hermanos, allí una predicación. Gloria al Señor, en donde estaban predicando de la palabra de Dios. Y el predicador hizo un llamado y dijo: todo aquel que necesite la oración, gloria al Señor, no importa dónde esté, extienda su mano hacia la televisión. Aleluya. Y dice ella que ella no sabe de dónde, pero ella extendió la mano hacia la televisión. Y ella dice que vio como un rayo de luz, hermano, salió por la pantalla. Aleluya. Y la tocó, hermano, y la libertó. Y desde ese momento, oh, mi alma alaba y adora a Dios. Ha sido una persona totalmente diferente. Una persona nueva. Una sierva de Dios, y hoy está pastoreando, predicando la palabra, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo estoy seguro de que lo que estamos aquí, muchos hemos escuchado testimonios. Hemos escuchado testimonios de personas que eran malos, de personas que no tenían amor por ellos ni por nadie. Hermanos, personas que eran sanguinarios, personas que no tenían ningún tipo de sentimientos, personas que no le lloraban a nadie, personas que no le huían a nadie en un pleito, personas que no se acobardaban ante nadie, con el corazón duro, que no derramaban ni una sola lágrima, porque entendían que el llorar un hombre, eso era símbolo de debilidad. Aleluya, hasta que un día se chocaron con la palabra de Dios. Ella dice que la palabra es como martillo. Aleluya, que puede quebrantar el corazón más duro. No importa que sea de acero, del material que sea, cuando toca la palabra de Dios, ese corazón tiene que ser quebrantado, ese corazón tiene que doblegarse, ese hombre o esa mujer tan duro tienen que rendirse y humillarse delante del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma. Aleluya, la palabra de Dios da vida. Cristo dijo, aleluya, el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Y por medio de qué que él da vida? Por medio de su palabra. ¡Oh! Gloria al nombre poderoso del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios puede sacar la ansiedad. La palabra de Dios puede sacar y librar de la depresión. La palabra de Dios da vida, da esperanza. Aleluya, porque es palabra de Dios. Compartía un testimonio de una joven que testificaba que ella desde muy jovencita empezó a sufrir de ansiedad y de depresión. Y empezó así poco a poco, hasta que se vieron en la necesidad de medicarla.
Y como su situación no cambiaba, tuvieron que ingresarla en un psiquiátrico. Pero aunque ella estaba en esa condición, había un principio que estaba plantado, había una semillita plantada en el corazón de esta joven. Oh, mi alma alaba y adora a Dios, hermano. Había un principio que estaba sembrado en el corazón. Y ella estuvo así en esa condición. Cuando se mejoraba, le daban el alta. Pero cuando le daban esas crisis, volvía otra vez. Pero hay que también decir que aunque había ese principio, pero ella no se había entregado, no se había despojado, no le había entregado su vida al Señor. El caso es que se mantuvo así y dice que llegó a una condición tan grave que se tenía que tomar más de 10 pastillas al día para controlar la ansiedad y la depresión cuando le daban esos ataques. Y así tuvo muchos años, hasta que ella se decidió a ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, mi alma alaba y adora al Señor. Y dice que ella iba allí, dice que cuando iba, sentía como esa paz, sentía como eso tan poderoso que obraba en ella. Gloria al Señor. Y así estuvo. Y ella le dice: pastor, yo quiero conocer más del Señor. Me llamó mucho la atención que ella, el único anhelo que tenía, ella dice que ni siquiera oraba para que el Señor la saque de la situación en la que estaba. Pero el único anhelo que había en su corazón era conocer más del Señor. Y ella decía que ella estaba enamorada y como que ese sentimiento, esa entrega, hermano, hacia el Señor, cada día iba creciendo más. Y le dice: pastor, es que yo quiero aprender más del Señor, yo quiero conocer más al Señor. Y el pastor le dice que ella podía ir también otros días de semana, que podía ir el domingo a la iglesia porque solamente iba entre semanas. El caso es que ella empezó a ir los domingos. Y ella dice que cuando ella llegaba allí con esa hambre y con esa necesidad, solamente le decía: Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero conocer más de tu presencia. Yo quiero sentirte más en mi vida. Y sin orar para que el Señor la libertara, dice ella, hermano, que recibió liberación. Y más nunca los demonios que la oprimían, hermano, y toda esa ansiedad, toda esa depresión se fue. Aleluya. Solamente, hermano, solamente con esa hambre y anhelo de conocer al Señor y de poder sentir su presencia. Mira, hermanos, aunque usted no le pida al Señor, el Señor sabe cuál es su necesidad. Amigo que me escucha, amigo que está aquí en esta tarde ya, el Señor conoce tu necesidad, el Señor conoce tu inquietud, el Señor sabe el anhelo de tu corazón. Alabado sea Dios, aleluya. Y Él está dispuesto, oye, aunque tú no lo digas abiertamente, Él está dispuesto a resolver ese problema y esa situación, a llenar ese vacío que no lo llena un hombre, que no lo llena una mujer, que no lo llena las drogas, que no lo llena el alcohol, aleluya, que no lo pueden resolver los psicólogos, los psiquiatras, sino solamente Cristo, el Hijo de Dios, por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Aleluya. Si has probado todo, como dice ese coro, si has probado todo y todo te falla, si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Aleluya. El Señor, hermanos, quiere que nosotros podamos conocerle de una manera personal, de una manera íntima. Hermanos, pero solamente le vamos a conocer teniendo tiempo con Él. Hermano, escudriñando su palabra, estudiando su palabra. Aleluya. Nosotros siempre decimos
tenemos como lema el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies su palabra. Aunque muchas veces, hermanos, caminamos a ciegas, caminamos por sendas oscuras, hablando en el sentido espiritual. Caminamos en tinieblas, pero la palabra de Dios nos alumbra el camino. El que anda en tiniebla tropieza. El que anda en tiniebla se pierde. Pero cuando la palabra le ilumina, no tropieza y sabe dónde va. Gloria al nombre del Señor, porque es guiado por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero oiga esto. No solamente le alumbra los pies para que vea dónde va a pisar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí, para alumbrarme donde yo tengo que pisar. Sino que dice, y lumbrera a mi camino. No solamente te alumbra aquí delante, sino que también te alumbra para que tú sepas por dónde tienes que ir. Aleluya, para que sepas cuál es la dirección que tienes que tomar. Gloria al Señor, es lo que hace la palabra del Señor. Santo, mi alma alaba y adora a Dios. Mi alma alaba y adora el nombre poderoso del Señor. Hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que un creyente todavía esté atado con tantas cosas? Cristo dijo, Juan 8:32, si mal no recuerdo, dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad, y conoceréis la verdad. Yo hago la pregunta, ¿cuántos conocen la verdad? Ahora, la siguiente pregunta, ¿y cuántos son libres? Como que bajó ahí el tema. Y conoceréis la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? ¿Y cuántos son libres? La palabra de Dios ha perdido autoridad y poder. La palabra de Dios no pierde su poder y autoridad. La palabra de Dios se mantiene, aleluya, porque es palabra de Dios. Mantiene su poder. Y si la palabra de Dios antes cambiaba y transformaba, hoy lo tiene que seguir haciendo. Y si yo no he cambiado, y si yo no he cambiado, y si yo no soy libre, ¿por qué será? ¿Porque ha perdido su poder? ¿Porque ha perdido su autoridad? Sino porque nosotros, hermanos, nos resistimos a la palabra del Señor. Nos resistimos. Nos guiamos por nuestros principios, por nuestros deseos, por las prioridades que según nosotros tenemos, cuando nuestra prioridad siempre tiene que ser lo que diga la palabra del Señor. Yo hice la pregunta, ¿cuántos son libres? Amén. Yo no voy a juzgar a nadie, cada uno, hermano, sabe, pero la pregunta es, si hoy, porque yo soy de los que creen en el arrebatamiento de la iglesia, si hoy sucediera el arrebatamiento de la iglesia, ahí es donde se va a definir el que verdaderamente es libre y el que no es libre. El que verdaderamente es salvo y el que no es salvo. El que se va con el Señor y el que se queda. Cierro con esto. Esto es muy amplio, pero voy a cerrar aquí. Miren. Segunda carta a Timoteo, que fue la cita que leímos, dice, toda la escritura, y en los originales el artículo la no está. Toda escritura, haciendo referencia, por supuesto, ¿verdad? A la escritura de los hombres que fueron inspirados por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Fue Él quien la inspiró. Fue Él quien la sopló.
Aleluya. Y simplemente ellos de lo que recibieron, escribieron. Es cierto que hay relatos históricos, datos históricos, que usted dirá, pero ¿y esto de la guerra? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Hermanos, eso también, aunque son datos históricos, también es por inspiración de Dios y por voluntad de Dios. Porque en la misma Biblia dice que todas estas cosas fueron escritas como ejemplo a nosotros para que no cometamos. Pero el hombre es el único animal, perdonen por la expresión, ¿verdad? Pero es una frase, que tropieza 1, 2, 3, 4, 5 y no se sabe cuántas veces con la misma piedra. Toda escritura es inspirada por Dios. Cristo dijo, Mateo 28, dice, cuando comisionó a los discípulos, y por todo el mundo, predicar el evangelio, hay que predicar, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice algunas, ¿cómo dice? ¿Y qué es todas? ¿Qué es todo? Todo no es ni la mitad, todo no es un tercio, no. Enseñándoles que guarden, pero hermano, no sea tímido, dígalo, aunque usted no guarde todas las cosas, pero dígalo, porque es lo que dice la palabra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. No una parte, no lo que a mí me gusta, lo que no me toca mis intereses, todas las cosas. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión que él no rehusó a dar todo el consejo de Dios. El problema es que hoy en día no queremos todo el consejo. Queremos aquellas cosas, ¿verdad?, que satisfacen nuestras necesidades, que levantan nuestro ánimo, hermanos, pero hay que comerse el rollo entero. No solamente, ¿verdad?, esas cositas bonitas, las promesas, las bendiciones, que tú eres cabeza y no cola. No, pues a la gente le encanta eso. Usted ve que la gente se pone eufórica. No, porque no somos cabeza sino cola. Y porque el Señor nos ha puesto como príncipe. Muy bonito, y es verdad. Pero hay otra parte, hermano. Aquí dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. A la gente no le gusta que lo corrijan. Yo he escuchado testimonios de personas que han ido a predicar a iglesias y cuando van a predicar le ponen condiciones. Hermano, una cosa, mire, aquí nosotros no tocamos la fornicación, no tocamos el diezmo, hay cosas que aquí no tocamos. Y es verdad, hermano, o sea, no me lo estoy inventando, Hay iglesias que ponen condiciones. Amén. También, que no hablen tampoco del infierno porque los hermanitos se asustan. Que no hablen de la santidad. Amén. Aleluya. Y un cristiano no tiene que asustarse porque se hable del infierno. El infierno no es para nosotros. El infierno es para Satanás y sus demonios. Aleluya. Para nosotros está reservada una morada allá en los cielos que el Señor fue a preparar para nosotros. Y alguien dijo por ahí en forma de broma, usted cuando esté orando, no pida por una rubia, no pida por una morena, a los jóvenes que están orando, ¿verdad?, por su sierva. No pida una morena, no pida una rubia, porque dice la Biblia que el Señor tiene una morada para nosotros. Y a su nombre, den un aplauso al Señor. Ay, bendito sea Dios. Mire, ¿cuántos quieren una morada? o un morado puede ser también. Bien, terminamos, hermano. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero todo eso tiene un fin, ¿verdad que sí? No es para que usted sepa mucho.
No es para que usted se crea que ya sabe mucha Biblia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dele un aplauso al Señor. Vamos puestos de pie, por favor. Y a su nombre. La Biblia es la palabra de Dios que cambia y transforma al ser humano. En el ser humano hay inquietudes, hay necesidades que no son llenadas por lo material. ¿Cuántos casos no conocemos nosotros de personas que teniéndolo todo viven una vida infeliz y algunos han terminado por quitarse la vida? ¿Cuántos payasos no hacen reír a mucha gente, a muchos niños? Pero sin embargo, dentro de sí tienen un vacío tan grande. Hay un vacío que solamente Cristo puede llenarlo en el ser humano. Solamente Él puede llenar ese vacío. Solamente Él puede dar sosiego y paz al ser humano. Solamente Él puede cambiar tu condición. Solamente Él puede cambiar tu situación. Solamente Él puede cambiar tu destino. Solamente el Señor Jesucristo es quien puede cambiar y transformar, al ser humano. Lo que no pueden hacer los hombres lo hace el Señor por medio de su palabra. Lo que no pueden hacer los hombres lo hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Bendito sea Dios. Yo sé que si tú estás aquí en este lugar, gloria al Señor, es porque hay una inquietud, hay un anhelo, hay un deseo en tu corazón. Quizás de reconciliarte, quizás de volver al lugar donde una vez estuviste, pero también quizás, aleluya, con el deseo de conocer a ese Cristo del cual tanto se habla, del cual se predica y se enseña. Yo hago un llamado en esta hora. Si hay alguien, algún amigo que quiera abrir su corazón para que el Señor pueda morar dentro de él, por favor levante su mano y vamos a orar por usted. Si hay alguien que quiera convertirse, entregarle su vida al Señor, o que sabe que tiene que reconciliarse nuevamente con Dios, amén, levante su mano, olvídese del que está al lado, que este es un problema entre usted y Dios solamente. Esto es un asunto solamente entre